Hola, 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 preciados amigos, una feliz mañana. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Siéntase bendecido y siéntase amado. Vamos a abrir un capítulo diario de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el Salmo 101. Estamos cada día avanzando, cada día conociendo acerca de la voluntad de Dios. Antes de abrir la palabra vamos a hacer una oración, ¿te parece? Vamos a orar ahí donde estás, vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, gracias porque nos permites abrir tu palabra. Queremos en esta mañana que nos instruyas, que la Biblia hable, Padre, y sea un instrumento, un portavoz para que pueda revelarnos todos sus secretos, Padre. Queremos seguir creciendo, queremos entender su plan de salvación. Bendice este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 101. El capítulo 101 consta de 8 versículos y este capítulo nos habla acerca de vivir irreprochablemente y comprometidos con la justicia. Cuando nosotros caminamos por este mundo, caminamos por esta tierra, caminamos por nosotros donde vivimos, vemos muchas cosas que son injustas. Vemos muchas cosas que a veces no nos parecen correctas. A veces niños sin familia o niños pidiendo limosnas o ancianos, ancianas trabajando. Y vemos muchas cosas que son injustas. Pero aquí el salmista David nos hace un llamado a que nosotros formemos parte de la justicia de Dios. Jesús nos hace un llamado para que tú y yo formemos parte de la justicia de Dios. Sabemos que el carácter de Dios es que sea justo, ese es su carácter. Pero cuando nosotros nos aproximamos de Jesús, cuando nosotros tenemos una comunión verdadera con Jesús a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la predicación, cuando tenemos ese acercamiento genuino con Jesús, pues la justicia de Jesús pasa a ser parte de nuestra vida. Y cuando nosotros caminamos por esta vida y vemos niños desamparados, personas adultas en las calles vendiendo, entonces nosotros pasamos a ser las manos de Jesús. Esa justicia que Jesús se tiene que revelar pasa a revelarnos por medio de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos a esas personas, somos una extensión de la justicia de Cristo. Nos compadecemos de esas personas, como Jesús hacía cuando Él miraba toda la aflicción de su pueblo. Cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén montado por el burrito, Él dice en la palabra de Dios que se llenó de misericordia. Vio a su pueblo, un pueblo que un día lo estaba alabando, un pueblo que un día estaba gritando su entrada triunfal a Jerusalén, y Él veía detrás que ese mismo pueblo lo iba a crucificar. Por eso es que lloraba. Se llenó de misericordia porque veía la realidad de su pueblo. Y eso es lo mismo que Jesús quiere que nosotros tengamos la capacidad de ver. La capacidad de ver a las demás personas, no para juzgarlas, no para condenarlas, sino para darle la justicia y la misericordia que Jesús vino a dar a esta tierra. Jesús cuando vino y estuvo en esta tierra enseñó justicia y misericordia. Ese fue la columna vertebral de su ministerio, justicia y misericordia. Y esa justicia y esa misericordia hoy tiene que ser una realidad de nuestra vida. Tenemos que estar viviendo el Evangelio conforme a su palabra. No podemos estar viviendo el Evangelio conforme a lo que yo piense, conforme a lo que otra persona piense. La palabra de Dios me dice en San Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesús buscaba al Padre muy de mañana, aún a oscuras. Entonces Jesús vivía así en oración. Entonces, si es que yo conozco una verdad, y el capítulo 1, el versículo 35 me dice
que Jesús lo buscaba al Padre aún a oscuras, pues yo tengo que hacer lo mismo. Tenemos que buscar al Padre muy de mañana aún a oscuras. Es una verdad que está en la Biblia. No es una verdad que sale de mi mente. No es una verdad que sale de mi filosofía o de lo que yo, bueno, pues me pareció que esto está así y tengo que decirlo. No. Simplemente quien le habla en estos momentos es un portavoz de lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, entonces tenemos que hacerlo. No voy a buscar a Dios cuando pues me cansé de dormir. O no es buscar a Dios pues cuando tal vez lo voy a buscar cuando me dio ganas de levantarme y bueno, ahora me arrodillo. No, no es así. La forma bíblica como Jesús enseñó está en el capítulo 1 del libro de San Marcos, versículo 35. Usted búsquelo con paciencia, apúntelo, lo busca y se va a dar cuenta que ese es el propósito de Dios. Y el libro de San Mateo también es claro, ¿no? Antes de hacer cualquier otra cosa, primero debemos de buscar a Jesús. Entonces, tenemos bastante base bíblica para entender y comprender que las primeras horas le corresponde a Jesús. Y esas primeras horas no son cuando nosotros pensamos que son. Esas primeras horas son muy de mañana aún a oscuras. Entonces te das cuenta que cuando nosotros tenemos una comunión verdadera, nuestro corazón se llena de justicia y misericordia. Justicia y misericordia es identificarse con la otra persona, identificarse con esa persona adulta que vende en las calles, que es injusto que una persona adulta ya haya pasado una vida y continúe trabajando. A veces nos preguntamos dónde están los hijos, pero eso no tiene que estar en nuestro corazón. El prejuicio no tiene que estar en nuestro corazón si queremos ayudar a otras personas. Por eso es que cuando uno hace algo por alguien, no es impulsado por sus propios pensamientos, es impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de forma natural te impulsa a actuar sin colocar prejuicios, sin colocar preguntas en tu mente. Ayudas de forma natural, no viene a tu mente el por qué. Entonces, cuando Jesucristo transforma el corazón de una persona por medio de la comunión, esa persona pasa a ser una pieza clave de la justicia de Jesús. Vamos a comenzar a meditar. Esta es una introducción de lo que el salmista David nos va a venir a hablar en estos 8 versículos. Hay que prestar bastante atención. Allí donde tú estás, coge tu Biblia, coge la Biblia y lee lo que yo leo. Porque no sirve de nada solamente escuchar. Recuerda, el capítulo 1 del libro Apocalipsis, el versículo 3, dice bien claramente: bienaventurados los que leen y oyen las palabras de esta profecía. O sea, bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? No solamente los que oyen. Bienaventurados los que oyen y los que leen. O sea, es necesario leer y oír. No solamente oírlo, sino que también leerlo. Ahí está la bendición. Versículo 1 del libro de Salmos, capítulo 101, dice la Biblia: misericordia y justicia cantaré, a ti Jehová cantaré. Interesante. Este primer versículo comienza hablando de la justicia y la misericordia. Esa era la predicación de Jesús cuando estaba en esta tierra. Misericordia y justicia quiero, y no sacrificio. Eso es lo que decía Jesús. Justicia y misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Jesús cuando él afirmaba estas palabras? Y estas palabras eran típicas para los fariseos, porque los fariseos eran muy especialistas en querer cumplir todo a rajatabla, muy al detalle. Pero Jesucristo no estaba en contra de que ellos quisieran cumplir la ley muy a detalle. Lo que Jesucristo estaba en contra es que ellos gustaban colocar cargas a las personas que ni siquiera ellos mismos hacían.
Ellos eran de las personas que criticaban por no hacer algo. Eran de las personas que te colocaban el dedo acusador. Pero sin embargo ellos no lo practicaban. Por ejemplo, ellos hablaban mucho acerca del sábado. Enfatizaban mucho el sábado. Tanto se habían fanaticado con el sábado que le habían colocado más mandamientos al sábado. O sea que el sábado era un día donde el pueblo ni siquiera posiblemente quería que llegue porque llegaba el sábado. Es algo así como que llegue el domingo acá y que nadie puede salir de casa. O sea, todos los días estás aislado, pero el domingo es el peor día del aislamiento porque es el día donde tú ni siquiera puedes salir. Entonces, algo así era el sábado para el tiempo de Jesús, donde el sábado ellos tenían más mandamientos que otros días. Entonces, los fariseos eran personas que no practicaban lo que ellos predicaban. Por eso es que Jesús les decía, justicia y misericordia quiero y no sacrificio. Lo que Jesús les estaba queriendo decir es que ellos coloquen la esencia a la vida, que la vida no consiste en hacer obras. La vida consiste en que esas obras sean un resultado del amor a Jesús. No se trata de predicar porque alguien te lo diga. No se trata de tener estudiantes de la Biblia porque si no, no vas a ir al cielo. No. No ganas el cielo, no ganas la vida eterna por hacer algo. Ganas el cielo, ganas la vida eterna, ganas la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con Jesús. Eres heredero de los portales celestiales. ¿Por qué? Porque estás orando mucho tiempo. Porque estás escudriñando la palabra de Dios. Porque estás enseñando a otras personas, movidos por el amor. No enseñas a otras personas movidos porque alguien te lo dice. No sales a predicar porque el anciano de iglesia te diga que tienes que predicar. Sales a predicar movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel quien genera el hacer como el querer por su propia voluntad. Si es que nosotros queremos hacer algo por nuestras propias fuerzas, ¿sabes? Posiblemente lo hagas. Pero ¿cuánto tiempo te dura eso? ¿Una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses tal vez? Pero nuevamente dejamos de hacer eso. ¿Por qué? Porque no forma parte de nosotros. Porque nosotros nos hemos dispuesto a hacer. Pero cuando el Espíritu Santo coloque ese hábito en tu mente, en tu corazón, amigo y amiga, ese hábito no tiene tiempo. Ese hábito no es por temporada. Ese hábito permanece. Todo lo que Jesús coloca en la vida del ser humano permanece para siempre. Él lo dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Porque cuando nosotros nos dejamos dominar por la palabra de Dios, la palabra de Dios se convierte en una realidad en nuestra vida. Y somos prácticamente un testimonio vivo que las demás personas pueden ver. Somos una predicación en vivo. La sierva del Señor dice que el mejor testimonio es nuestra propia vida. La mejor predicación es tu vida. Interesante, ¿no? Por eso es que la columna vertebral del ministerio de Jesús fue estas 2 primeras palabritas: misericordia y justicia. Y esa misericordia y justicia tiene que traducirse en nuestra vida. Y únicamente se traducirá si es que nosotros pasamos tiempo con Jesús. Versículo 2, dice la Biblia: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ahí está lo que te venía diciendo, el testimonio. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Dónde es donde tenemos que predicar? En casa. ¿Y cómo tenemos que predicar?
con la integridad de nuestro corazón. ¿Qué significa la integridad de nuestro corazón? Significa que nosotros tenemos que tener un corazón renovado, un corazón transformado. Y no a un 20, 30%, un 40%, a un 50%, ni a un 99.9%. Porque la palabra integridad significa todo, íntegro. Por eso es que la Universidad Peruana Unión tiene uno de esos parámetros. Se identifica por ser una universidad íntegra. Íntegra porque es en todos los sentidos. No deja cabos sueltos. Íntegra es ¿por qué? Porque tiene una comunión con Dios. Es la comunión la que nosotros debemos de adoptarla. Íntegra es en los tres campos: física, mental y espiritual. Por eso que nuestra universidad hace mucho énfasis en esos tres campos. Física, ¿por qué? Porque cuida y habla acerca de la alimentación, la reforma pro salud. Espiritual, porque está convencido que la parte espiritual, la oración, la testificación, el estudio de la palabra es elemental en nosotros. Y la parte mental es muy importante también cuidarla. Por eso que nuestra alma mater habla mucho de la integridad, cubrir todos los aspectos. Y cuando la Biblia nos habla de un corazón íntegro, nos está hablando de un corazón transformado. Dios desea que tú y yo tengamos un corazón íntegro, no un corazón parcialmente convertido, sino un corazón íntegro. Por eso es que ¿estamos en ese camino? Sí, estamos en ese camino. Por eso es que diariamente abrimos la palabra de Dios. ¿Para qué? No para nosotros cambiar, porque nosotros no podemos hacer nada. Es para que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros. Pero el primer paso que nosotros damos es comenzar a orar, comenzar a escudriñar la palabra de Dios. Nosotros damos el primer paso y Jesús da el resto de pasos. Interesante y tremendo. Ese primer paso tenemos que darlo en casa. Cada mañana orar. Y nosotros en casa tenemos que predicarlo por medio de nuestra vida, por medio de nuestro trato, por medio de nuestro hablar. Palabras de Jesús tiene que estar en nuestros labios. Dulces para formar a los hijos. Cero trato áspero. Educarlos conforme a la palabra de Dios. Tener paciencia con ellos, con el esposo, con la esposa. Cuando tenemos esos hábitos reproducidos por el Espíritu Santo en nuestra vida, los hijos siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque ven el carácter de Jesús en el papá, en mamá. Y llega sábado y son ellos mismos quienes comienzan a colocarse el traje, la ropa. No necesitan de papá, de mamá decirle ya. O no necesitan de levantarlos, porque el testimonio de que el hijo ve arrodillado a su padre o a su madre dice mucho. Y el hijo aprende. Y el hijo aprende porque ve. Por eso que aquí la palabra de Dios nos habla. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, cuando Jesús esté realmente en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, entenderemos sus caminos. Mientras no esté identificado nuestro corazón con los caminos de Jesús, protestaremos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que levantarme muy temprano para orar? Así dice la Biblia, sí, pero eso lo hacía Jesús. Ahí está la protesta. Ahí está, ya estamos comenzando a cuestionar lo que la palabra de Dios dice. ¿Se dan cuenta? Pero cuando estamos realmente en comunión con Cristo, vemos una verdad y decimos, wow, así es, así tengo que hacerlo. Dos respuestas totalmente diferentes. La primera respuesta la da un corazón transformado, un corazón íntegro que acepta con gozo y alegría. La segunda respuesta de pesadez, respuesta de cuestión, la hace un corazón que
todavía no ha conocido el amor de Jesús. Por eso hoy, mientras la misericordia y la justicia, por gracia de Cristo, la puerta aún esté abierta, tenemos oportunidad para ser reavivados por su palabra. Tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo cambie hoy nuestro carácter. Esa es una magnífica noticia. Imagínate que se acabe el tiempo de la gracia hoy. No tendríamos tiempo para cambiar nuestro corazón. Pero Dios está utilizando este momento, Dios está utilizando esta crisis, ¿para qué? Para invertir más tiempo en Dios. Para invertir más tiempo en la comunión. Porque vendrán tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles, ¿quién podrá estar de pie? Dice el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes van a estar de pie? Aquellos que hayan tenido una comunión inquebrantable, no como siempre, sino como nunca la hayan tenido. Vamos ahora a leer el versículo 3. Dice la Biblia: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y del corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Interesante. Interesante que el versículo 3, 4, 5 y 6 nos hablan acerca de la actitud que debemos de tener. ¿Cómo es que debemos de cuidarnos de los ojos altaneros? ¿Cómo es que debemos de cuidarnos de no hacer justicia? De manera natural, la naturaleza pecaminosa del ser humano a veces nos inclina a ser injustos. A veces nos inclina a tener preconceptos. Nos inclina a ser o a hablar rápidamente sin conocer las circunstancias. A veces la naturaleza pecaminosa nos hace sacar conclusiones que no son correctas. Nos lleva a la murmuración. Nos lleva a sacar conclusiones que son apresuradas en nosotros y a veces sacamos juicios apresurados y de pronto nos damos cuenta y ¿por qué lo dije? El prejuicio, lo que habla aquí, o sea, nos dice el versículo 4, corazón perverso se apartará de mí. ¿Por qué hablo de un corazón perverso? Porque el corazón perverso hace muchas cosas que nosotros no deseamos. Pablo dijo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso termino haciendo. Eso hace el corazón perverso. Pero Jesús quiere transformar hoy nuestro corazón. ¿Para qué? Para amar justicia y misericordia. ¿Cómo uno se cuida de no hacer lo malo? No porque diga, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no. No. Así no se cuida. Jesucristo enseñó por medio de su palabra que tenemos un escudo protector. Y ese escudo protector es la comunión, oración y estudio de la palabra de Dios. Ese es el mejor escudo que tú y yo debemos de tener como defensa. Cuando tenemos ese escudo como defensa, el enemigo no tiene la autoridad. No tiene la autoridad de convencerte, como lo hizo con Adán y Eva.
¿Puede venir el tentador? Sí, puede venir. Nadie dice que cuando tú estés orando, estés predicando, estés estudiando la palabra de Dios, vas a ser intocable. Es mentira. Eso no enseña la Biblia. El gran conflicto nos dice de que existe el bien y el mal, existe el director de la justicia, existe el director de la injusticia. Así es. Jesús, sus seguidores, Satanás y sus seguidores. Satanás no fue expulsado solo, fue expulsado él y la tercera parte de sus ángeles. Él y su pandilla hoy está trabajando en esta tierra. Está trabajando tremendamente en los corazones de las personas. Y un corazón débil, un corazón con poca comunión, va a ser un corazón de presa fácil. Pero Jesús no quiere eso para nosotros. Por eso que nos anima a que nosotros podamos tener ese escudo protector que es el estudio de la Biblia y la comunión con Dios, que es la oración. Si es que nosotros hacemos de esos dos aspectos una realidad en nuestra vida, viene el tentador, pero el tentador no puede convencernos. ¿Te das cuenta? Por eso es que es muy importante entender que la manera de cuidarse, hemos leído de un corazón perverso, de difamar contra el prójimo, de tener ojos altaneros, de un corazón vanidoso. Entonces, para que nosotros tengamos un escudo protector contra esas cosas, únicamente la respuesta está en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos esas cosas, no hay espacio para el corazón perverso, no hay espacio para los ojos altaneros, no hay espacio para el corazón, como dice la Biblia, un corazón vanidoso, sino que dice el versículo 6, ¿hay espacio para qué? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El camino de la perfección es el camino que Jesús quiere para ti y para mí. Por eso es que Él dijo, yo soy el camino. Ahí está, la verdad y la vida. Él es el camino. Mientras estemos escudriñando su palabra de Dios, estamos en el camino correcto. El camino no es una predicación cuando tú prendes la TV. El camino no está allí. O Jesucristo enfatizó que el camino es las predicaciones de las personas. No estoy diciendo que no sean buenas las predicaciones de las personas. Sí tienen su lugar. Y no me animaría a decir que las predicaciones tampoco son buenas en su totalidad. Porque para identificar que una predicación es buena, primero nosotros tenemos que tener pleno conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted prende la TV encuentra mucha información. Cuando usted prende el YouTube encuentra mucha información, predicación de todo tipo, para todo tipo de personas. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo en el YouTube. No miremos al predicador, miremos la predicación, cuál es el contenido. Ah, es un pastor conocido, entonces debe tener un buen contenido. Y lo miramos y lo escuchamos. ¿Será correcto eso? ¿Los bereanos hacían eso? ¿Los bereanos que nos habla el libro de Hechos hacían eso? La palabra de Dios me enseña a mí que los bereanos, venía Pablo, no venía cualquiera, venía Pablo, y sin embargo los bereanos, es Pablo, qué bueno, un buen predicador, mira, fariseo de fariseos. Pero y Pablo, sí está bien, tú eres conocido, todo, pero ¿y dónde dice lo que tú estás predicando? ¿Te das cuenta? Así eran los bereanos. Los bereanos no aceptaban únicamente lo que le decían. Los bereanos escuchaban y luego, a ver, ¿dónde dice eso? Verdad, tiene razón. El libro dice eso ahí. Entonces, como eso dice, entonces así lo acepto.
Esa era la actitud de los bereanos. La actitud de los bereanos no era a buenas y primeras, escuchaba algo y lo aceptaba, no. Por eso, apreciados amigos, cuando nosotros vemos una prédica, escuchamos una prédica, no tenemos que ver al predicador. Veamos la predicación. ¿Su contenido está ajustado en la palabra de Dios o no está ajustado en la palabra de Dios? Por eso es que te decía que parcialmente es bueno escucharlo. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar. ¿Y cuál es el mejor filtro? La Biblia. Estamos viendo que la Biblia está enseñando eso, cómo eran los bereanos, entonces me enseña a Jesús que así tengo que ser yo. Tenemos que tener ese espíritu, el espíritu de poder escuchar, pero sabiduría para escuchar, conocimiento de la palabra de Dios. No prendamos o no visualicemos algo porque conozcamos a alguien. Estemos siempre con la palabra de Dios para verificar si realmente el contenido es el correcto. Y tú lo conoces, lo que yo te estoy hablando es bíblico. Sale de la Biblia, no es algo que yo me ponga a charlatanear. Porque si yo comienzo a hablar lo que yo pienso, entonces dejamos de lado la Biblia. Te hablo lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es corroborar lo que alguien dice, por más líder que sea. Estamos hablando de Pablo, estamos hablando de los bereanos. Los bereanos le decían así, ¿dónde está escrito? Y como está escrito, recién se acepta. Por eso, apreciados amigos, aquí cuando nos habla de entender el camino de la perfección es eso. El camino es la palabra de Dios. La perfección te lo va a dar la palabra de Dios. Lo que podamos ver en la tele, lo que podamos escuchar, es un alimento, pero un alimento de segunda mano. El alimento de primera mano lo obtienes tú mismo. Tú mismo preparando tu propio alimento, tú mismo colocando. ¿Cuál es el mejor alimento? ¿El que preparas en casa o el que lo comes en un restaurante? Dime tú, un ejemplo práctico te lo voy a dar. El mejor alimento lo encuentras el que tú lo preparas, pues, en casa. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que le echas, tú sabes lo que es saludable para ti. Tú no le echas esos saborizantes, esos especerías que de una u otra manera irritan tu organismo. No, no le echas, tú le echas las cosas naturales, lo mejor. ¿Sabes lo que le hace bien a tu organismo? Tú le echas esas cosas. Una ensalada de 5 colores, tú sabes lo que le hace bien a tu organismo, entonces tú lo preparas y ese alimento te hace bien o no. Pero cuando vas a un restaurante no sabes cómo lo ha preparado, no sabes si se ha lavado las manos, te da una ensalada, 2, 3 rodajitas, ¿ese alimento te nutrirá? No, evidentemente no, porque no lo preparaste tú. Pero si tú preparas tu propio alimento, sabes lo que es bueno para ti y eso te hace, te nutre. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. El alimento de primera mano es lo que tú y yo hacemos ahorita. Pero el alimento de segunda mano es cuando tú aprendes lo más fácil. A ver, voy a ver el repaso de la lección. Ah, fue así. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros no podemos hacer. ¿Dónde dice que está el camino de la perfección? Y que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. La palabra de Dios es lo único que sirve, hermano. Yo no te podría vender una mentira. ¿Sabes por qué? Porque ahorita Jesús está tomando todo lo que yo estoy hablando. Y yo tengo que ser un portavoz de Jesús. Lo que Jesús me diga es lo que yo te tengo que decir. No te fíes de lo que otros hagan. Fíate de lo que Jesús te enseña en su palabra. Andaré en el camino de la perfección, este me servirá. Cuando Cristo venga, eso te va a servir. Tu comunión, el estudio de la palabra de Dios, la oración, eso te va a servir.
Van a venir tiempos difíciles. Lo que estamos viviendo ahorita es una pincelada, es un punto frente a lo que se viene. Y esto no es para asustar, sino es para entender que tenemos que orar más y más, tenemos que escudriñar la palabra más y más. No es para tener miedo. En el libro de Daniel capítulo 12 dice que vendrá una crisis como nunca antes hubo en esta tierra. Esta crisis que está pasando es nada frente a lo que se viene. Pero frente a lo que se viene, ¿cuál es el escudo que podrá protegernos? Estudiar la palabra de Dios. Orar y predicar. Hermano, no puedo salir, no puedo predicar. No hay excusa. Coge la agenda de tu celular y chequea ahí qué personas no conocen que tú eres adventista y dales el mensaje. Hoy estás leyendo el capítulo 101 del libro de Salmos. Un versículo que te haya resaltado. Tal vez sea el versículo 1. Misericordia y justicia cantaré a ti, Jehová, cantaré. Compártelo a otra persona con un mensaje, con tus propias palabras. Estás predicando ahí. Y esa persona posiblemente te vaya a responder o no. Pero si lo haces orando, vas a encontrar respuesta. Vas a encontrar una respuesta. Y posiblemente esa respuesta sea que ese sea tu próximo estudiante de la Biblia. Pero tenemos que hacerlo. Si es que no utilizamos la agenda de nuestro celular para mandar mensajes a otras personas, o no utilizamos las redes sociales para mandar mensajes de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que comenzar a predicar a tiempo y afuera de tiempo, dice el joven Timoteo. Yo te animo a que puedas predicar, yo te animo a que puedas utilizar un mensaje de texto para animar a otras personas. Vamos terminando con el estudio del versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no afirmará delante de mis ojos. Interesante, no habitará dentro de mi casa. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 1, 2, 3, 4? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Y cuando yo prepare, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde se fue a preparar lugar? En la casa del Padre, en el cielo. A preparar un lugar especial para ti que me estás viendo. Alabado sea el Señor. Para ti, para tus hijos, para tu esposo, para tu madre, para tu padre, para el vecino que hoy estás orando, para el tío, para el primo, para todos se fue a preparar un lugar. Pero para que ese lugar sea una realidad en nuestra vida, tenemos que comprometernos con Jesús. Tenemos que agarrarnos de sus promesas, tenemos que vivir el Evangelio, un Evangelio práctico. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. No podemos detenernos. Las circunstancias no pueden paralizarnos. El dolor no puede inmovilizarnos. Jesús tiene el poder de levantarte. Jesús tiene el poder de cogerte y de hacer su voluntad por medio del Espíritu Santo, pero no puede hacerlo a rajatabla. Jesús está tocando la puerta de nuestro corazón. Eso es lo que Él hace. Un Dios respetuoso tenemos, que Él toca, no entra por la ventana como Satanás. Él no te señala.
Él mira de aquí en adelante. ¿Dónde están los que te juzgan? No está ninguno. Pues yo tampoco te condeno, le dijo. Cuando todos querían apedrear a esa mujer, María, ve y no peques más. Eso hace Jesús. Jesús no te condena, Jesús no mira tu vida. Jesús no mira si hasta el día de ayer no oraste. Jesús mira de hoy para adelante. Si hasta el día de hoy no hemos hecho nada de lo que yo te he explicado, podemos tomar un compromiso ahora, en este momento, con Jesús y decirle: Señor, yo no tenía estudiantes, yo no estaba orando mucho como dice la Biblia, yo no te buscaba muy de mañana, pero hoy quiero hacer mi compromiso contigo, hoy quiero tener un corazón íntegro, hoy quiero seguirte verdaderamente como tu palabra dice, no como la iglesia dice, no como es que hasta el día de hoy he aprendido. Posiblemente hasta el día de hoy he aprendido, pero tengo que reaprender. ¿Y quién nos hace reaprender? La palabra de Dios. No la persona, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios hoy ha hablado a nuestro corazón, pues entonces actuaremos diferente. Y aquí la Biblia me dice: no habitará dentro de mi casa. Donde Jesús se fue, voy pues a preparar lugar. En la casa del Padre, Él está preparando el lugar, ya lo tiene preparado. En esa casa no hay espacio para quienes no tienen un corazón íntegro. Quien tiene un corazón perverso no tiene espacio. Ahí dice la palabra de Dios: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. Solamente hay espacio para quienes hayan decidido bañarse en la sangre del Cordero, quienes hayan decidido pisar su propio yo, dejar muchas cosas que nos detienen. Ellos heredarán la casa del Padre. Apreciado amigo, apreciada amiga, yo quiero heredar esa casa. Tú quieres heredar esa casa también. Pues tenemos que tener un corazón íntegro, no el 99.9%. Entreguemos nuestro corazón totalmente a Jesús. ¿De qué sirve tanto afán por las cosas de este mundo? ¿De qué sirve? En este mundo no nos vamos a quedar, no sirve de nada. No compremos la filosofía de Satanás. No entremos en su juego. Nuestra prioridad es Jesús. No está mal lo que hagamos, no está mal el trabajo que tenemos, no está mal lo que tenemos que estudiar, no está mal esas cosas. Lo que quiero decir es que lo que está mal es la forma como lo hacemos. A veces nos levantamos y pensamos que 10, 15 minutos es lo correcto, y no es lo correcto. ¿Por qué? Porque tal vez tengo que hacer algo. Eso es lo correcto para nosotros. Estamos viviendo un evangelio barato, si así está siendo nuestra rutina. Las primeras mañanas tienen que ser de gozo y de alegría, no un tiempo en que ya es tarde, me levanto, no. En eso no consiste buscar a Jesús. Entendamos, por favor. Los momentos con Jesús no está marcado por un reloj, o porque ya son las 6 o porque ya son las 7. Jesús tiene y debe tener un espacio en nuestra vida que no esté limitado por el tiempo. Lo que limita a Jesús es nuestro corazón. Pero ese corazón no va a ir a esa casa, dice la Biblia. Acá bien claro, más claro no hay. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que hace mentira. No afirmará delante de mis ojos. Versículo 8, por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra. Que cuando nosotros buscamos muy de mañana, aún a oscuras, es en las mañanas donde nosotros somos victoriosos. ¿Quieres ser victorioso en tu trabajo? Búscalo muy de mañana, aún a oscuras, como dice el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vas a ser victorioso en las mañanas. Ahí está, bien clarito. Por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra. ¿En qué momento sea la victoria? ¿En qué momento sea la victoria?
frente a la crisis, en las mañanas. Por las mañanas destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan maldad. Aquí no se trata de eliminar o de hacer justicia con tus propias manos, como muchas personas piensan. La maldad no se va a acabar mientras el malo esté vivo. Y para que el malo muera, tiene que conocer a Jesús. Porque Él es bueno. Solamente hay uno bueno, dijo Jesús. Dios. O sea, el mismo Jesús es bueno. Y para que el malo sea destruido, tiene que conocer a Jesús. Y para que ese malo conozca a Jesús, ¿a quién tiene que utilizar? A ti y a mí. Jesús nos tiene que utilizar para que esa persona que no conoce a Jesús, que hoy es una persona mala, pueda pasar a conocer al que sí es bueno. Dios quiere utilizarnos a nosotros. Permítele a Jesús que nos utilice en esta mañana para poder ser instrumentos en sus manos, para que nosotros podamos llevar esperanza a otras personas, como te decía, por medio de un mensaje de texto tal vez. Anímate, que el Espíritu Santo pueda sensibilizar tu corazón, que el Espíritu Santo nos pueda hablar y podamos hacer su voluntad hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga abundantemente. Vamos a terminar orando. Yo quiero orar por ti. No es casualidad que estés escuchando el mensaje el día de hoy. Dios quiere apelar a tu corazón, porque hay muchas cosas que posiblemente estén mal. Estamos yendo por el camino, sí, pero necesitamos entrar en su totalidad del camino. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús, porque hoy tu palabra ha sido muy clara. A veces pensamos que solamente las profecías, el Apocalipsis es lo único que tenemos que aprender, pero este capítulo nos ha enseñado mucho acerca de cómo eres tú, tu principio en justicia y misericordia, cómo es que debemos de tener un corazón íntegro, Padre, y cómo es que tenemos que entrar a tu casa, la forma y la manera, con un corazón transformado. Y que las mañanas es el momento donde nosotros somos victoriosos. Gracias, Padre, por esas grandes verdades que nos enseñas. Permítenos ahora, Padre, seguir buscándote en oración. Oh Señor, bendice a las personas que han visto esta programación. Bendícelas a ellas, a sus hijos, a su familia, a su esposo, a su esposa. Bendice a todos los integrantes de la familia. Quédate con cada uno de ellos y bendice a las personas que también van a ver esta programación más adelante. Los dejo en tus manos, Padre. Los dejo en tus manos. Bendice nuestros caminos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Siéntete bendecido y siéntete amado. Recuerda, sigamos mirando a Jesús. No nos distraigamos. Que nada ni nadie distraiga nuestra mirada en Jesús. Maranatha, Cristo viene, prepárate.